Bala Sulam nos dio otra definición en un artículo que se llama La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Es un poco abstracta, pero como aprendimos hasta ahora podemos saber más. Él dice aquí, ¿qué es la sabiduría de la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah en total es la revelación de la divinidad, una revelación divinidad arreglada en todas sus conductas y modos de lo que se revela en los mundos y de lo que es destinado a revelarse y en todos los modos que pueden revelarse en los mundos hasta el final de todas las generaciones. En otras palabras, nosotros hoy en día podemos descubrir todo lo que descubrieron antes de nosotros. Nada cambió en el mundo espiritual. Sí hubo un cabalista que se llamó Abraham el Patriarca, que vivió hace casi 4.000 años, y después del otro cabalista que fue llamado Moisés y otros cabalistas en el camino, porque siempre hubo una cadena de cabalistas que transmitieron de generación en generación, de boca a oído hasta nuestra generación, la sabiduría de la Kabbalah. Entonces lo que descubrieron todos ellos, cada uno en nuestra época, una persona sencilla que solamente estudia la Kabbalah puede descubrir. Y cuando descubre todo lo que todos ellos descubrieron, va a ver que todos los libros que ellos escribieron, todas las descripciones espirituales, aunque fueran los profetas, el libro de la Torah, la Gemara, el Talmud, el libro del esplendor, el Zohar, todo lo que en algún momento escribieron los cabalistas, solo los cabalistas que estuvieron en alcance espiritual, todo lo que escribieron no es una historia o un relato histórico o una ficción o una imaginación de alguien, sino que describieron un mundo en el que cada uno que se conecta a él ve que es un mundo verdadero, de verdad. No como nuestro mundo que es efímero, transitorio y hay fenómenos que ocurren hoy, pero mañana no. Si ponemos en nuestro mundo hoy una persona que existió hace 200 años, va a pensar que vive en un mundo mágico de milagros, ve todas las cosas que suceden en este mundo, no lo va a creer. Y no estoy hablando ni siquiera de 2.000 años, sino 200 años, 100 años atrás. Tenía un abuelo que falleció en 1999 y él nació en 1900, a la edad de 99 falleció. Y pensé sobre eso, hablé con él varias veces. Me acuerdo que cuando él nació no hubo baños, no hubo agua corriente, no apenas vieron un carro en la calle, no hubo aviones. No había heladeras, ni que hablar del internet y teléfonos celulares y pantallas de plasma. No hubo radio, no había nada de lo que hoy cada niño crece y conoce, 100 años en total. Y por otro lado, el mundo espiritual, miles de años, nada cambió, un mundo eterno, una sola cosa cambió. Nosotros, las personas, los seres humanos, de generación en generación tenemos un desafío y una idea que tenemos que realizar para llegar a aquel alcance espiritual como los anteriores, nuestros anteriores, pero cada generación siguiente es más difícil para nosotros. O sea que necesitamos más tecnología, más medios de lo que precisaron nuestros anteriores. Y este método en nuestra generación se llama la sabiduría de la Kabbalah. Siempre la usaron, pero siempre la usaron pocos individuos. Y bajo ocultación y en secreto la usaban y sin revelarla a los demás. Y hoy dicen los kabalistas que hoy en día cualquier persona que quiera conocer el mundo espiritual tiene la posibilidad y debe usar la sabiduría de la Kabbalah, que es el método que lo deja llegar a eso y está prohibido prohibirle hacerlo, porque si no, él no va a poder llegar a lo que tiene que llegar. Y cuando nos describen los sabios de la Kabbalah estos mundos, sobre los cuales hablamos aquí, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, los cuales descubren los kabalistas, dijeron, así lo definió Bala Sulam en el artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, dice, los sabios de la Kabbalah encontraron que los 4 mundos conocidos como Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, desde el primer mundo, el más alto, que se llama Atzilut,
hasta este mundo físico, material, que se llama Asiá. Su forma es igual una a la otra en todos sus elementos y acontecimientos. O sea, que toda la realidad y sus acontecimientos existen en el mundo primero. Lo que existe en el mundo primero, todos ellos existen también en el segundo mundo, debajo de él sin ningún cambio. O sea que estos mundos son copias uno del otro hasta que llegamos a nuestro mundo. Tanto nuestro mundo también es copia de todo lo que sucede arriba de nosotros. ¿Qué aprendemos de esto? Que este mundo donde existimos es un mundo de resultados, de consecuencias, resultados. Y el mundo espiritual, con todos sus 5 mundos espirituales, es el mundo de las causas, de las razones. O sea que todo lo que existe y se determina y se decide en el mundo espiritual, el mundo de las razones, de las causas, se expresa al final en nuestro mundo, en este lugar donde vemos, sentimos, percibimos, probamos, etcétera, todo lo que sucede con nosotros. O se puede llamar esto el mundo de las raíces. Y nosotros aquí estamos en el mundo de las ramas. La dirección, y eso es lo que es tan interesante, curioso con este método que se llama la sabiduría de la Kabbalah, la dirección es de una mano únicamente, solamente, o sea, el que ve el mundo de las causas, de las razones, puede saber y entender todo lo que ocurre en el mundo de resultados, por qué ocurre, como nos dijo Bala Sulam, de acuerdo a leyes fijas y determinadas. Y el que está en el mundo de los resultados es ciego, simplemente no ve, no es capaz de entender ni imaginar lo que ocurre en el mundo de las raíces, porque existe una barrera que no le permite llegar de nuestro mundo al mundo espiritual. Por lo tanto, se puede hacer toda clase de historias y cuentos y mística, pero dame una prueba, muéstrame que de verdad se trata de un mundo espiritual y no de otra cosa. No es posible proporcionar una prueba. Por lo tanto, la sabiduría de lo oculto se llama la sabiduría de lo oculto, porque el que alcanza lo que alcanza y pasa al mundo espiritual, pasa, o ver en hebreo, es de hebreo, viene de hebreo. Él puede conectarse y ver lo que sucede no solo en el mundo espiritual, sino también entender lo que pasa con nosotros en este mundo. Y entonces él ve que también los políticos y el marido y la mujer y el jefe y todos los fenómenos naturales, todo al final son resultados, efectos, no se pueden cambiar, no se los puede influenciar, no se puede hacer nada con ellos. Incluso nuestros pensamientos, sentimientos, toda clase de acontecimientos que ocurren en nuestras relaciones nuestras con los demás. O sea, todas las ciencias con las que investigamos nuestra realidad son ciencias y conocimientos que investigan de manera muy limitada por medio de los 5 sentidos. Solo el que es capaz de elevarse puede entender por qué ocurren las cosas. Y lo curioso es que los científicos modernos también están llegando más allá que la física cuántica, están llegando a la misma conclusión últimamente, que hay algo más allá, lo cual no entienden ni quisieran mucho alcanzar, y la única manera de llegar a eso es al cambiarnos a nosotros mismos. No podemos esperar que la realidad cambie, que ocurra algo, que de repente descubramos algo, sino que tenemos que encontrar un método de cómo cambiarnos a nosotros mismos para que algo en nuestros sentimientos mejore, que descubramos algo nuevo y por medio de eso podamos entender las razones y las raíces de lo que sucede en nuestro mundo, que es el mundo de las ramas, de los resultados. Y esta es la base, el primer principio de la sabiduría de la Kabbalah. Se llama la ley de la raíz y la rama. Lo que sucede en la raíz se copia a la rama, pero desde la rama es imposible entender la raíz. Se puede solamente trabajar, usar el método que nos traiga a fin de cuentas al primer objetivo, que es cruzar la barrera, el mahzón, y sobre eso dice Bala Sulam, y no solo él, que el estudio correcto y bueno entre 3 y 5 años le permite al ser humano
llegar a un estado en el que cruza esta barrera espiritual y luego comienza el segundo proceso de subir la escalera, todos los escalones, los 125 escalones espirituales, donde ya eso se llama que el alma ya le enseña al ser humano que ya no necesita que le expliquen, sino que puede seguir solo y adelantándose, entendiendo el mundo espiritual, porque ya fue revelado el mundo espiritual, recibe un sentido nuevo y ya es capaz de subir dentro del mundo espiritual. Este es el primer principio.